Economía española, de país agrícola a potencia terciarizada en menos de 100 años. Y como siempre empezaremos con una breve introducción. España es uno de los países más desarrollados del mundo con una economía terciarizada y plenamente integrada en los circuitos internacionales. El primer paso de una economía agraria a otra industrial ocurrió con la industrialización masiva en los años 60 del siglo XX. Posteriormente, a partir del último tercio de esta época, se produjo la terciarización económica. Por tanto, en apenas 100 años hemos pasado de ser un país eminentemente rural a convertirnos en una de las principales potencias mundiales. La importancia de este tema radica en conocer los principales sectores económicos y saber su peso específico, así como su evolución en el conjunto nacional. Lo primero que vamos a hacer es hablar de cómo se ha convertido nuestro país en una potencia económica. España es una de las 15 mayores potencias económicas del mundo si nos basamos en su Producto Interior Bruto, y a escala europea está entre las 5 de mayor peso por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, siendo un elemento fundamental en la economía de la Unión Europea. Su entrada en este gran mercado supuso para España una modernización de su economía que se logró gracias a dos causas: la reconversión de los sectores económicos poco productivos y la transformación radical de las infraestructuras nacionales gracias al apoyo económico de la UE. Entre 1995 y 2008 el crecimiento de nuestro país fue espectacular debido a la construcción, pero la crisis financiera provocó una reducción del PIB y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Hoy en día la economía se ha recuperado, aunque su talón de Aquiles sigue siendo la alta tasa de desempleo, generando este dato un grave problema social. Al igual que el resto de los países con un alto índice de desarrollo humano, el sector terciario ocupa casi 3/4 partes de la población activa. Los subsectores con más peso son comercio, transporte y turismo. Los sectores secundarios, industria y construcción, y primario, agricultura, ganadería, pesca y recursos forestales, tienen un menor peso específico en la economía, aunque todos ellos se han modernizado. Entre las diferentes comunidades que componen nuestro país existen toda una serie de desigualdades tanto demográficas como económicas que se intentan corregir por diversos métodos y entidades. Las causas se deben en sus inicios a las condiciones naturales y los recursos disponibles, además de la actuación de los grupos sociales que han ido ampliándolas a lo largo del tiempo, dividiendo el territorio en una zona rica y otra pobre. Sin embargo, el origen más reciente proviene del proceso de industrialización del siglo XIX. Este hecho se incrementó con la segunda revolución industrial que tuvo lugar en España a partir de 1959, agudizando aún más los contrastes entre zonas periferias desarrolladas y un interior atrasado. A ello hay que añadirle el nacimiento y eclosión del turismo. La crisis del petróleo de 1973 afectó al sector secundario, frenando el proceso de concentración espacial de la producción. A partir de ese momento, con la terciarización de la economía y la creación de una sociedad postindustrial, surgieron nuevos desequilibrios entre los diferentes ejes de desarrollo. Los beneficiados fueron Madrid, Litoral Mediterráneo Norte, Valle del Ebro, País Vasco, Archipiélago Balear y Archipiélago Canario. El principal eje en declive fue la cornisa cantábrica, y los espacios escasamente desarrollados se ubicaron en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Galicia. Y si miramos el PIB por habitante en comunidades autónomas como Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, es casi el doble que en Andalucía, Canarias o Extremadura. Y después de estos datos genéricos vamos a analizar el sector primario. Con el plan de estabilización, este sector disminuyó su importancia tanto en la economía nacional como en el número de personas dedicadas a él. Si en 1960 el 40% de la población activa trabajaba en este sector, hoy en día el porcentaje es inferior al 4%. Pero a pesar de este descenso, su capacidad de producción ha ido aumentando. El ingreso de España en la Unión Europea provocó un profundo cambio en el campo español. Estos cambios fueron modernización, transformación y superación. Vamos a verlos uno por uno.
La modernización ha consistido en la introducción de toda una serie de avances que han permitido mejoras técnicas y traspasar gran parte de la población al sector industrial, produciéndose el envejecimiento, la despoblación y la masculinización del entorno rural. Estas mejoras han sido especialización en aquellos productos que se dan mejor en cada región, uso de semillas seleccionadas y cultivos transgénicos para hacerlos más resistentes, mecanización del campo, intensificación del consumo de pesticidas, fertilizantes y herbicidas y aplicación de nuevas técnicas como el acolchado, el enarenado, el invernadero y los cultivos hidropónicos. Transformación del campo gracias a las políticas agrarias de la Unión Europea. Uno de los principales causantes ha sido la Política Agraria Común o PAC, la Política Pesquera Común o PCC o la Política Regional. Todas ellas tienen como principal objetivo apoyar a las áreas menos desarrolladas. Superación de las limitaciones del medio físico. El espacio agrario español se caracteriza por una marcada aridez, escasez e irregularidad de precipitaciones, heladas tardías que limitan el crecimiento vegetativo, elevada altitud de sus terrenos, abundancia de suelos silíceos y calizos, ríos irregulares y de caudal escaso, etc. Aunque todas estas limitaciones han sido corregidas mediante la actuación humana, por ejemplo, construcción de infraestructuras como sistemas de riego invernaderos o la transformación de antiguos terrenos de secano de baja productividad en rentables explotaciones de regadío. Por otro lado, la insolación mediterránea es un factor favorable para los cultivos hortofrutícolas. En las últimas décadas, la agricultura intensiva ha ganado peso respecto a la extensiva gracias a la ampliación del regadío y la disminución del barbecho. La agricultura ecológica ha tomado fuerza estos últimos años y el aumento de ayudas a la innovación ganadera ha crecido considerablemente, al plantearse como objetivo primordial la optimización de la relación producción-sostenibilidad. Por el contrario, la pesca está sufriendo graves restricciones, aunque una de sus salidas podría ser la acuicultura. El principal reto del sector primario español es la adaptación para satisfacer la creciente demanda de un mercado con hábitos, necesidades y preferencias cambiantes. Y en valores de producción final agraria, la agricultura aporta un 61%, la ganadería un 36% y la explotación forestal un 3%. Los 5 subsectores del sector primario son agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. Vamos a analizarlos uno por uno. La agricultura en España ha sufrido grandes cambios en los últimos años. El censo agrario entiende por superficie agraria útil o SAU el conjunto de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. Este ronda a los 23 millones de hectáreas, pero solo se labran unas 17. Los cultivos herbáceos ocupan la mayor parte, seguido de los leñosos y, por último, la tierra no usada. Y todo ello lo podemos apreciar en este gráfico de rectángulos. ¿Y cómo es la estructura de la propiedad de la tierra? Pues muy desigual. Los latifundios reúnen más de la mitad de las tierras cultivadas y menos del 1% de los propietarios, estando en la meseta norte, la mitad sur y Aragón, mientras que los minifundios constituyen menos del 10% de la tierra y algo más de la mitad de los propietarios, ubicándose prioritariamente en el norte. Actualmente el apego a la tierra es un impedimento para sacar al mercado pequeñas explotaciones no funcionales y sin cultivar. En el 80% de los casos la tenencia directa es la principal característica, mientras que el 20% restante está en la indirecta, ya sean a parcería o arrendamiento. Existen dos grandes tipos de cultivos principales, el secano y el regadío, y estas serían sus principales características. El secano ocupa el 76% del total de la superficie cultivada, estando en franco retroceso. Se trata de un espacio extenso y extensivo, caracterizado por una escasa pluviosidad, una integral térmica baja y unos suelos pobres en materia orgánica, centrándose en la trilogía mediterránea, el trigo, la vid y el olivo. Mientras que el trigo está bajando en importancia en favor de la cebada y el maíz para consumo animal, las leguminosas han caído por su difícil mecanización en favor de la soja. El viñedo se ha mecanizado y adaptado a un mercado más exigente y el olivar ha logrado afianzarse a causa de la demanda de aceites vegetales de calidad. El almendro y el girasol, este último para biocarburantes, son otros productos destacados. El otro tipo de cultivo, el regadío, ocupa el 24% del total de la superficie cultivada, estando en franco ascenso. Posee buenas condiciones ecológicas, gran capacidad de empleo de mano de obra y altos rendimientos económicos. El producto básico es la fruta y la hortaliza, destinadas a su exportación en su gran mayoría. Se localiza principalmente en toda la costa mediterránea. Y para ser más concretos, en la costa andaluza ha surgido con fuerza la agricultura bajo plástico y suelos enarenados. Unos ejemplos serían las patatas, los frutales o las hortalizas.
Otro tipo de cultivo sería la agricultura ecológica, los cultivos forzados o los cultivos transgénicos. Los dos primeros están experimentando en nuestro país una gran eclosión, mientras que el tercero todo lo contrario. La agricultura ecológica, biológica u orgánica está regulada en España desde 1989. Su superficie ha registrado un incremento constante y notable desde 1991, alcanzando en la actualidad el 11% de la SAU. Somos el primer país en superficie de agricultura ecológica de la UE y el cuarto a nivel mundial. Este notable incremento se ha visto favorecido por las ayudas europeas y por el cambio en los hábitos de consumo. Un cultivo protegido o forzado es aquel que pasa parte o todo su ciclo de producción en un ambiente donde se ha modificado el microclima que rodea a la planta. Este sistema incluye estructuras de protección fija como invernaderos y macrotúneles y no permanentes como acolchados sobre bandas de plástico, pequeños túneles y enarenados. Se introdujo a principios de la década de los años 60 del siglo XX cuando el Instituto Nacional de Colonización incorporó la técnica de los enarenados. En España, de las 74.000 hectáreas ocupadas con este sistema, 2/3 se ubican en Andalucía. Los cultivos transgénicos biotecnológicos o genéticamente modificados, OGM, son aquellos a los que se les ha modificado el ADN de las plantas mediante técnicas de ingeniería genética. A escala europea, España concentra el 95% de la superficie destinada a estas producciones, pero su tendencia es regresiva porque en Europa la normativa que lo regula solo hace posible el cultivo de una variedad vegetal transgénica, el maíz MON 810. Las exigencias legales impuestas por la UE, las campañas de oposición lideradas por grupos ecologistas y el escaso apoyo social a este tipo de cultivos hacen que estén en retroceso. Los pastos suponen en la actualidad cerca del 19% de la superficie nacional. En los últimos decenios su extensión se ha mantenido constante, pero con una tendencia ligeramente descendente. Esta situación está relacionada con los procesos de abandono de zonas rurales en los que estas superficies actúan frecuentemente como paso intermedio entre los terrenos cultivados y los de carácter forestal. Incluso muchos pastizales se mantienen o aumentan ante la falta de presión ganadera y humana, siendo invadidos por el matorral. Aunque la ganadería española en superficie ocupa poca extensión, su participación en la PCA es destacable, siendo el segundo país de la UE por su importancia ganadera. Su auge durante el último tercio del siglo XX obedece al incremento del porcino, ya que el ovino perdió, especialmente durante los años de la crisis económica, buena parte de sus efectivos. Mientras tanto, el vacuno y el caprino mantienen unos volúmenes estables. A continuación podemos ver toda una serie de mapas de las cabezas de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, porcino ibérico y gallinas ponedoras, y en la siguiente diapositiva están reflejados los principales subproductos: la carne de bovino, la de ovino, la de porcino, la de ave, los huevos de gallina y la leche. La evolución ganadera ha venido acompañada de cambios cualitativos que no solo afectan a la composición de la cabaña, sino especialmente a los tipos de ganadería o de prácticas pecuarias. Empezamos con la tradicional o extensiva, que presenta una baja productividad y un escaso nivel de tecnificación. Necesita grandes espacios, aunque algunos de sus productos alcanzan un elevado precio en el mercado, como el jamón ibérico. El ganado bovino se da en la cornisa cantábrica, el ovino en la meseta, el caprino en las áreas de montaña del interior y sur peninsular y Canarias, y el porcino en las dehesas del suroeste. La intensiva presenta un alto rendimiento y está muy tecnificada. Supone un mayor impacto sobre los ecosistemas y requiere grandes inversiones en instalaciones, tecnología, mano de obra y alimento, las macrogranjas. Con este sistema, los animales son mantenidos con alimentos importados y la ubicación de estas explotaciones no está vinculada a las condiciones naturales. Está representada fundamentalmente por el porcino blanco, el ganado aviar y el bovino de engorde. Otros sistemas muy minoritarios extensivos son el trashumante y el ecológico. En el primero, a diferencia del nomadismo, los lugares de pastoreo en cada estación son fijos, desplazándose por cañadas. Su principal ventaja es el aumento de la fertilidad de los suelos por los que pasa. Mientras que el segundo, el ecológico, respeta el medio ambiente y el bienestar de los animales. Usa pastos naturales, estiércol orgánico, desechando hormonas y antibióticos, y está en franca expansión. Pasamos al subsector de la pesca. Aunque España es uno de los países europeos con más longitud de costa, las condiciones de pesca no son óptimas, ya que la plataforma continental es pequeña. A pesar de ello, es una de las principales potencias pesqueras europeas junto con Dinamarca y Noruega. La actividad pesquera se ha visto reducida por dos aspectos. El primero es la entrada de España en la UE. La flota ha sufrido una reconversión para poder modernizarse y ser más sostenible y amable con el medio ambiente, provocando la desaparición de pequeños barcos en detrimento de los grandes buques factoría.
Y lo que hemos dicho lo podemos comprobar en los 3 mapas que reflejan los datos principales de los buques de pesca españoles: eslora, número y arqueo y antigüedad. Además, el sector se ha visto afectado por la exclusividad de pesca de las 200 millas en los países ribereños, la famosa Zona Económica Exclusiva o ZEE. La acuicultura se ha convertido en parte de la alternativa al esquilmo y sobreexplotación de los caladeros nacionales. En particular, la marina está especialmente desarrollada en España. Las provincias de Pontevedra y A Coruña concentran la mayor parte de los establecimientos, casi el 90%. Sin embargo, en producción y en valor de la producción también destacan las provincias de Tarragona, Alicante y Murcia. Vamos con la silvicultura. En la actualidad, alrededor del 55% del territorio nacional se considera terreno forestal. De estos 28 millones de hectáreas, más de 18 millones están ocupadas por montes arbolados y el resto por zonas de arbolado disperso, matorrales, pastizales y otras formaciones. Dentro de la UE, España es el segundo país con mayor superficie forestal, únicamente superado por Suecia, y el cuarto si tenemos en cuenta la ocupación forestal en relación con su territorio, por detrás de Suecia, Finlandia y Eslovenia. El aprovechamiento forestal en España ha sido siempre insuficiente, siendo un sector pobre. Cada año se importa la cuarta parte de la madera consumida. Los bosques han sido tradicionalmente utilizados como lugares de pastos libres. La producción principal son los aserraderos y el corcho. Para ello se plantan y repueblan zonas con especies determinadas óptimas para el producto que se necesite, como el eucalipto o el pino, en detrimento de las autóctonas de crecimiento más lento como el roble o el haya. Las actividades mineras han tenido una gran tradición y han sido fundamentales en la industrialización del país, pero al igual que en el resto de las naciones desarrolladas, han perdido mucho peso específico. El motivo radica en el coste de extracción, ya que resulta más barato extraer la mayoría de los minerales en los países en desarrollo. Actualmente tan solo representa el 0,3% de la riqueza de la economía española. A partir del 2007, la crisis económica mundial provocó un declive sin precedentes que derivó en la pérdida de un gran número de explotaciones y de puestos de trabajo. Un claro ejemplo es la extracción del carbón a finales de los años 90 del siglo XX, que daba trabajo a 20.000 personas. Hoy en día emplea a menos de 8.000. Además, este sector únicamente se mantiene por las políticas estatales de apoyo al empleo para evitar el cierre de las minas y la consecuente destrucción de puestos de trabajo. A pesar de todo, España es potencia en recursos mineros. De hecho, el país puede presumir de tener el mayor potencial minero de la UE. Nuestro subsuelo puede suministrar los metales necesarios para construir las baterías del futuro y desarrollar, por ejemplo, las renovables y los vehículos eléctricos de Europa. Pero las presiones ecologistas y las regulaciones de Europa echan para atrás a las administraciones y al gobierno central. La explotación de este potencial minero ingresaría millones en la economía nacional y crearía numerosos puestos de trabajo. Eso sí, el desarrollo sostenible sería un aspecto a trabajar en caso de la explotación de la riqueza del subsuelo nacional. Y vamos a entrar de lleno ahora en el sector secundario. Los 3 subsectores que lo componen son la industria, la energía y la construcción. Vamos a conocerlos uno por uno. Y empezaremos con la industria, que se caracteriza fundamentalmente por la industrialización tardía centrada en 2 puntos, Cataluña y el País Vasco. Esta ha pasado por 4 fases: la primera, la segunda y la tercera revolución industrial y finalmente el proceso de globalización. Durante el siglo XIX hubo intentos fallidos tanto públicos como privados por sentar las bases de una industria moderna, pero la ausencia de capitales, materias primas, fuentes de energía, medios de transporte, escasez de población y bajo nivel cultural resultaron ser unos lastres insalvables. Los sectores más desarrollados fueron la industria textil en Cataluña y la siderúrgica en el País Vasco. Fue a partir del Plan de Estabilización de 1959 cuando la industria nacional despegó definitivamente, aunque localizándose en grandes ciudades como Barcelona o Bilbao. Con la crisis del petróleo de 1973, la industrialización sufrió un grave revés en todo el mundo por el aumento del precio de la energía, teniendo una mayor incidencia en España al coincidir con la inestabilidad política de la transición hacia la democracia. Gracias a un proceso de reconversión industrial realizado durante la década de los 80 del siglo XX y a la incorporación de nuestro país a la Unión Europea, España experimentó un nuevo crecimiento industrial en la década de los 90. En el siglo XXI, la globalización económica ha fomentado la competencia de otros países con menores costes laborales, originándose la deslocalización industrial. Esto ha supuesto el cierre de fábricas en territorio nacional y el traslado de la producción a países en desarrollo para abaratar los costes.
La crisis del 2007 supuso otro varapalo para la industria española y en especial para el sector de la construcción, de gran importancia en nuestro PIB. En la actualidad, sectores como la fabricación de vehículos están experimentando un crecimiento significativo. La industria está repartida de forma muy desigual por todo el territorio nacional, pudiéndose distinguir 4 grandes áreas. Las dinámicas presentan las mayores densidades industriales, especialmente de modernas empresas. Están ubicadas en el eje del Mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, Comunidad de Madrid y el eje del Ebro. Las inducidas, en su momento hubo un desarrollo industrial impulsado por los planes gubernamentales, pero actualmente están en declive. Se localizan en el litoral andaluz, el Valle del Guadalquivir y algunos núcleos aislados del interior como Valladolid o Puerto Llano en Ciudad Real. El vacío industrial interior, un territorio escasamente industrializado, destacando tan solo algunas relacionadas con la transformación de productos agroalimentarios. Y las áreas industriales en declive, caracterizadas por haber acogido a industrias pesadas que han sufrido un proceso de reconversión, situándose en el eje del Cantábrico, es decir, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. El mapa que estamos viendo nos muestra las actividades industriales por comunidad autónoma, predominando sobre todo la franja mediterránea, y en el siguiente gráfico podemos ver las diferentes actividades por tipo ordenadas de menor a mayor. Sobre todas ellas destaca la industria alimentaria. Pasamos a conocer ahora los parques científicos y tecnológicos. Son espacios para empresas basadas en la innovación y el conocimiento. En España surgieron en los años 80 del siglo XX y la mayoría son de promoción pública. Su objetivo consiste en favorecer la integración entre ciencia, tecnología e industria. En la actualidad hay más de 70 parques industriales. En su localización es fundamental la proximidad y óptima accesibilidad a una ciudad o aglomeración urbana dinámica y a centros de investigación. En los parques científicos hay actividades de I+D y de formación, quedando excluida la producción, mientras que los parques tecnológicos combinan la I+D+I con actividades de fabricación. En materia energética, España carece de fuentes de energía no renovables como el petróleo o el gas, por lo que debe importarlas de otros países. Sin embargo, nuestro país cuenta con unas infraestructuras de distribución de productos petrolíferos que la hacen emblemática en el mundo. La compañía Exolum conecta a su red las 8 refinerías que producen derivados líquidos del petróleo en la península a través de 4.020 kilómetros de oleoductos, 40 instalaciones de almacenamiento y 28 instalaciones aeroportuarias. También un doble oleoducto propiedad de Repsol une las refinerías de Cartagena y Puerto Llano. La producción de energía eléctrica todavía se obtiene en su gran mayoría de fuentes no renovables como las centrales nucleares y térmicas, aunque también hay que decir que las energías renovables están experimentando un gran auge como la solar, la eólica, la hidroeléctrica o también la biomasa. Mención especial merecen las distintas centrales nucleares ubicadas en nuestro país, muy discutidas pero que nos dan el 20% del total de la energía eléctrica producida. El consumo generalizado de gas natural ha sido posible por la red de infraestructuras de Enagas. Esta cuenta con 7 plantas de regasificación de gas licuado líquido, 4 almacenamientos subterráneos, 19 estaciones de comprensión, una red de 11.000 kilómetros de gasoductos y 6 conexiones internacionales que permiten la importación y exportación de este recurso. También existe una conexión entre la península y las Islas Baleares. En el siguiente gráfico, donde nos muestra el histórico de consumo de la energía primaria entre el 2000 y el 2021, vemos cómo ésta se ha mantenido estable e incluso decreciendo. En los 2 siguientes gráficos de sectores podemos analizar los consumos totales y los consumos de energía renovable por tipos, y aunque la no renovable es todavía mayoritaria, la renovable está avanzando a pasos agigantados. Y en el tercero podemos apreciar el consumo energético industrial. Todos estos cuadros y toda la información de este vídeo está en nuestra web yucam.com. Allí podrás descargártela. El subsector de la construcción ha tenido cierto protagonismo en las últimas décadas. Su peso económico ha sido relevante, superando el 10% del PIB nacional en el cambio del siglo, y entre 2004 y 2008 manifestó su capacidad de generar empleo. Si en 1996 empleaba más de 1,6 millones de personas, fueron casi 3 millones una década después. A este crecimiento sin parangón, tanto en empleo como en viviendas construidas, se le conoce como la burbuja inmobiliaria. Pero además de ser un gran generador de empleo, la mayoría de escasa cualificación, surgieron una gran cantidad de empresas, casi todas pequeñas, pues en la mayor parte de los casos tenían menos de 10 trabajadores. Sin embargo, la aportación de la construcción al PIB no experimentó un auge desde 1995 hasta el 2007. Pero la crisis de este año lo rebajó a un 5,5%, estabilizándose a partir de ese momento.
El resultado de la crisis fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el cierre de empresas de muy distinto tipo, con el consiguiente aumento de parados. Además, quedó un volumen de viviendas en stock importante que las inmobiliarias y los bancos han ido sacando a la venta a precios elevados, aunque sensiblemente más bajos que en la primera década del siglo pasado. Salvo en la Comunidad de Madrid, el índice de precios de la vivienda es mucho mayor en las zonas costeras. En el siguiente gráfico puede comprobarse la distribución de las viviendas por grupos de personas, demostrando así que el número total de personas que componen una familia es cada vez mucho más reducido. Y estos mapas nos muestran la situación actual de dos diferentes conceptos: las empresas de construcción según el número de empleados y la población activa en el sector en construcción. En resumen, muchas empresas pequeñas y muchos empleados. Y pasamos a analizar ahora el sector terciario. Los servicios han ido adquiriendo cada vez mayor importancia, experimentando un proceso de terciarización, especialmente a partir de los años 90 del siglo XX con la globalización. Sus causas son las siguientes: crecimiento de la renta per cápita, a mayor nivel de vida, mayor consumo de productos terciarios. Generalización del estado del bienestar. El Estado asume la responsabilidad del bienestar social y económico de sus miembros con la educación, la sanidad o los servicios sociales. Integración entre el sector terciario y el secundario. El aumento del sector servicios está íntimamente relacionado con la desindustrialización, ya que las empresas industriales o de otros sectores productivos prefieren encargar a otras externas servicios que antes realizaban ellas mismas. La globalización y la introducción de innovaciones técnicas y organizativas en los procesos productivos ante los cambios en los mercados afectados por el crecimiento de la competencia y su internacionalización generan un aumento de la demanda de servicios intermedios como asesoramiento o servicios informáticos por parte de empresas. Y por último, desarrollo del capital financiero. El nuevo modelo económico ha elevado el número de empresas, bancos y compañías de seguros que operan en el mercado. Los tres grandes subsectores que mayor peso específico tienen son el comercio, el transporte y el turismo. El comercio es una pieza fundamental en el sector terciario. Se trata del conjunto de procesos que aportan los productos desde las unidades de producción hasta los centros de consumo y, al igual que el transporte, constituye un indicador del grado de desarrollo nacional. Existen dos tipos de comercio. Por un lado tenemos el interior, dentro de las fronteras, y por otro el exterior, que se da entre países. Estas son las características de cada uno de ellos. En las economías liberales como la española, el comercio interior está regido por el principio de libre competencia. Se caracteriza por el gran volumen y la amplia variedad de productos en distribución, así como por una alta densidad de redes y nudos de intercambio. Pero el comercio, además de ser el nexo entre la producción y el consumo intermedio y final, también es una actividad que permite ver y analizar los cambios y las necesidades de la sociedad. Sus peculiaridades son: pervivencia del pequeño comercio. En España todavía es mayoritaria la pequeña empresa familiar de comercio tradicional y trato directo con el cliente. Esta forma de venta ayuda a dinamizar la vida de los barrios y también contribuye a desarrollar un sentimiento de comunidad y pertenencia. Pero son muy vulnerables en la gestión de crisis, pues el precio del alquiler de los locales comerciales es alto con relación al volumen de facturación de sus ventas. Además, sufren la competencia de los nuevos espacios comerciales y tipologías de puntos de venta que han creado nuevos hábitos de consumo muy alejados de los modos tradicionales. Proliferación de la concentración comercial con la consecuente extensión de grandes superficies comerciales y la progresiva desaparición del pequeño y mediano comercio. La ubicación de grandes superficies comerciales en ciudades mayores de 100.000 habitantes, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la expansión del vehículo individual y la difusión de la tecnología en los hogares han sido determinantes a la hora de explicar este fenómeno. Surgimiento de nuevas formas de venta. El e-commerce o comercio electrónico permite comprar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Los avances en tecnología móvil y las estrategias de marketing en redes sociales han favorecido la expansión de este sector. Y debido a la pandemia del COVID-19, el incremento ha sido todavía más espectacular. Y por último, uso de nuevas tecnologías que están muy extendidas para la gestión de la mercancía. El comercio exterior incluye las exportaciones y las importaciones. Ambas quedan registradas en la balanza comercial, que puede ser negativa o positiva, y en la balanza de pagos. Para los países es fundamental tener una balanza comercial positiva, ya que de esta forma no se produce un déficit en sus cuentas.
La apertura al exterior de la economía española no ha dejado de crecer desde su integración en la Unión Europea, y la crisis económica del 2007 no modificó esta tendencia, sino que por el contrario la incrementó, ya que tras una breve etapa de estancamiento, una buena parte de las empresas españolas se ha volcado al exterior en respuesta al descenso de la demanda interior. En todas estas diapositivas podemos analizar las exportaciones e importaciones tanto por países como por continentes. Recordemos que todas ellas las puedes encontrar en nuestra web yucam.com. Los conceptos fundamentales en este tipo de comercio exterior son exportaciones, importaciones y balanza comercial. Vamos a verlos. Las exportaciones son bienes o servicios que se producen en un país y que son vendidos y enviados a clientes de otros países. España exporta alimentos, maquinaria industrial y vehículos de transporte principalmente, y sus principales socios son los países de la Unión Europea. Las importaciones son compras de bienes y servicios producidos por otros países. España importa bienes de equipo, maquinaria, tecnología y textiles, siendo sus principales socios la Unión Europea, Estados Unidos y China. Y la balanza comercial es el registro de importaciones y exportaciones de un país en determinado periodo. Su saldo sería la diferencia del total de las exportaciones e importaciones que se manejan en el país, pudiendo ser de dos tipos: positivo cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios que los que se importan, y negativo cuando ocurre lo contrario. Pasamos ahora a analizar el transporte, cuya red nacional está bien estructurada, permitiendo el traslado de personas y mercancías de una forma eficiente. Estas son sus principales características. Modernización de sus infraestructuras. En las últimas décadas se ha mejorado la infraestructura de las carreteras y se han potenciado las líneas de ferrocarril de alta velocidad. Además, se han renovado y ampliado diversos aeropuertos y puertos. Desequilibrios territoriales. Según el territorio hay zonas bien comunicadas, mientras que otras presentan deficiencias. Tradicionalmente el transporte terrestre ha tenido una estructura radial con centro en Madrid, por decisión política y sin ningún criterio de desarrollo económico racional. Pero este sistema está cambiando hacia otro más coherente, en el que las zonas con mayor proyección económica están mejor comunicadas. Y predominio del transporte por carretera, siendo el más utilizado tanto para el transporte de mercancías como el de pasajeros a nivel nacional. Los principales tipos de transporte son por carretera, por ferrocarril, aéreo y marítimo y fluvial. La carretera supone el mayor volumen de desplazamientos. Se trata de una densa red que abarca todo el territorio nacional y, aunque es de carácter radial, está transformándose en mallada. Su titularidad es de ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas y del propio Estado, estando plenamente integrada en la red europea de carreteras. El ferrocarril presenta grandes desequilibrios territoriales debido a la falta de inversión pública, provocando la desaparición de muchas líneas por obsolescencia o desuso. Aunque es un medio muy apropiado para el transporte de mercancías a larga distancia por precio, volumen y escasa contaminación, el transporte por carretera es su gran rival. Los trenes de cercanías en las áreas metropolitanas y las líneas de alta velocidad en las largas distancias son los más usados para el transporte de viajeros. El aéreo, como transporte de pasajeros en trayectos continentales e intercontinentales, no tiene competencia, y como transporte de mercancías se reserva a aquellas de reducido tamaño y elevado valor. Además del aeropuerto de Madrid, el principal, otros importantes son el de Barcelona, los ubicados en los archipiélagos Canario y Balear y en la Costa del Sol. El marítimo y fluvial ha sido desplazado como transporte de pasajeros a escala continental por el ferrocarril y a escala intercontinental por el avión, pero mantiene su hegemonía en las mercancías pesadas y voluminosas. Es la principal puerta de entrada para la mayoría de las importaciones y la de salida para las exportaciones. Sus ventajas son su bajo costo y su gran capacidad de carga, y para el transporte de pasajeros únicamente se utiliza el transbordador de corta distancia y los cruceros turísticos, un sector en pleno crecimiento. En cuanto al transporte fluvial, únicamente es navegable el río Guadalquivir hasta Sevilla, el único puerto interior español. Las actividades logísticas suponen un componente esencial en el ámbito de los transportes al servir de enlace entre la producción y los mercados. Su objetivo es conseguir entregar un producto determinado en el momento y lugar indicados, en el menor tiempo posible y al menor coste posible. Mención especial merecen los nodos logísticos, unos espacios físicos importantes en los que se almacena y se distribuye el producto en sus distintas fases de producción, ya sea centros de distribución, espacios urbanos o, de mayor alcance internacional, puertos y aeropuertos. El turismo tiene una gran importancia en la economía española al generar muchos puestos de trabajo, aunque en su mayoría son de baja calidad y temporales. Aún así nos ayuda a compensar el déficit comercial de la balanza de pagos. Francia, Estados Unidos y España son los países más visitados del mundo.
Los orígenes del turismo en nuestro país se sitúan en el siglo XIX y principios del XX, cuando comenzaron a ponerse de moda entre las clases altas algunos destinos turísticos como los balnearios del norte de España, pero su popularización surgió en los años 60 del siglo XX debido a las siguientes causas. Recursos naturales y medios físicos. España cuenta con una gran extensión de costas y playas. Además, nuestro clima templado es muy propicio para el desarrollo de actividades turísticas. Mejora de los derechos laborales. En las naciones desarrolladas, avances sociales como las vacaciones pagadas favorecieron el aumento del tiempo libre y el gasto en ocio, beneficiándose España del desarrollo del turismo internacional y los movimientos turísticos nacionales. Desarrollo de un tejido empresarial turístico. La llegada masiva de turistas pudo ser atendida gracias a un sector económico muy dinámico, sobre todo en las costas con hoteles, apartamentos, restaurantes o espacios de ocio. Y apoyo de las administraciones públicas. La gran inversión en infraestructuras para desarrollar el sector como carreteras, aeropuertos, paseos marítimos y oficinas de información turística han sido un factor determinante en la expansión de este subsector. Nuestro país lleva décadas siendo una potencia turística mundial. Pocas naciones pueden ofrecer tanto por un precio tan ajustado. Aunque hasta la década de los 80 del siglo XX predominaba el turismo de sol y playa o turismo de costa, este se ha diversificado pudiendo agruparse en los siguientes tipos: de sol y playa, de montaña o aventura, urbano y o de negocios, cultural, rural, de congresos y sanitario. Vamos a conocerlos en profundidad. El de sol y playa se basa en una climatología agradable y espacios litorales adecuados para el baño. En torno a este tipo de turismo se ha generado una inmensa red de actividades como chiringuitos, restaurantes, discotecas, tiendas, hoteles, y todo gira en torno a la visita de un espacio público y gratuito como es la playa. El de montaña o de aventura ofrece una experiencia vital mediante el contacto con un medio natural poco degradado. También permite la posibilidad de practicar diferentes tipos de deportes como alpinismo, escalada, senderismo u otros deportes de invierno como el esquí. En el urbano o de negocios, las ciudades presentan grandes espacios y posibilidades como museos, cines, teatros, restauración. En ellas se puede hacer turismo de negocios, cultural, deportivo, etc. En algunas incluso han surgido parques temáticos promovidos por grandes compañías multinacionales a partir de una temática central, como la Warner en Madrid o PortAventura en Tarragona. Pasamos al cultural. Muchas ciudades del interior reciben visitas a sus monumentos y eventos culturales, constituyendo a veces un complemento al turismo de sol y playa al comercializarse mediante la fórmula del circuito turístico. Dentro de él se podría incluir el turismo religioso como el de Semana Santa. El rural es aquel que se realiza en un espacio rural o natural, habitualmente en pequeñas localidades. El agroturismo, el enoturismo y el ecoturismo son algunas de las modalidades que pueden incluirse dentro del turismo rural. El de congresos consiste en un grupo de personas de un mismo colectivo que eligen una ciudad para reunirse por motivos diversos, aportando mucha riqueza allí donde se organiza. Y finalizamos con el sanitario. Gran cantidad de ciudadanos extranjeros viajan a nuestro país para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica como cirugías, tratamientos especiales o rehabilitación, o del tipo de bienestar como tratamientos estéticos o en balnearios. El clima, las condiciones físicas y la excelente estructura sanitaria han permitido que este tipo de turismo tenga también un peso específico notorio. Y dentro del sector terciario hemos incluido tres que están destacando últimamente y teniendo cada vez más importancia con el tiempo. Dichos subsectores serían los siguientes: servicios financieros, ocio y medios de comunicación. Vamos a profundizar en cada uno de estos tres subsectores. En una economía mundializada, los servicios financieros han adquirido un papel fundamental, dividiéndose en bancarios, cuyos activos financieros son aceptados como medio de pago, y no bancarios, cuyos activos financieros no son dinero. La crisis del 2007 provocó una profunda reestructuración del sector financiero, y la principal consecuencia fue la reducción del número de entidades bancarias y de puestos de trabajo. Pero también, por otra parte, supuso una disminución del crédito porque, por un lado, las entidades bancarias endurecieron los criterios para su concesión y, por otro, cayó la demanda de empresas y familias por el clima de incertidumbre. En la actualidad, España cuenta con varios bancos situados entre los mayores del mundo por activos, como el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell. Y además, la entidad Bolsas y Mercados Españoles, con sede en Madrid, está entre las 20 principales del mundo. Por tanto, se trata de un subsector en gran crecimiento. En estrecha relación con el turismo está el ocio y el interés recreativo, fuertemente implantados en los países con mejor calidad de vida.
Esta idea surgió en Estados Unidos en 1976 al unir comercios y centros de ocio mediante los centros comerciales. Se trataba en definitiva de crear una forma de diversión mezclando ambas ideas. Además, en España, al igual que en el resto del mundo, han proliferado parques de atracciones aprovechándose del tirón turístico. Ejemplos de ello serían PortAventura World en Tarragona o Parque Warner en Madrid. En las últimas décadas, los medios de información y comunicación están experimentando un crecimiento sin igual gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de Internet y de la tecnología multimedia. Los principales grupos mediáticos son un conglomerado empresarial que posee entre su grupo de empresas varios medios de comunicación como Grupo Prisa, Vocento o Unidad Editorial, de gran importancia que influyen en la opinión pública e incluso en decisiones gubernamentales. ¿Y cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. En este tema hemos estudiado la economía española, que tiene un gran peso específico dentro de la Unión Europea y también en el ámbito internacional. Su evolución ha sido espectacular, especialmente a partir de los años 60 del siglo XX, pasando de ser un país agrícola a convertirse en una potencia mundial y ya en el siglo XXI a ser una economía totalmente terciarizada. Los principales subsectores económicos son el comercio, los transportes y el turismo. Precisamente este último sufrió un duro revés con la pandemia del COVID-19, pero actualmente se está recuperando. Y como puntos económicos débiles es necesario señalar el bajo nivel tecnológico y la balanza de pagos negativa. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.